Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? De nuevo acá contándoles sobre un nuevo tema, una nueva clase y sobrellevando este aislamiento social obligatorio. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el sistema urinario. Es un sistema vital para el mantenimiento de la homeostasis en el cuerpo, el mantenimiento de la concentración, de las presiones osmóticas, de la bulimia, etcétera. Vamos a comenzar con la clase. El sistema urinario está formado por dos órganos que son los que van a estar realizando las funciones, que son los riñones. Dos órganos de conducción, los uréteres, un órgano de almacenamiento, la vejiga, y un órgano simple que no está duplicado, que es la uretra, que va a permitir la eliminación de la orina almacenada en la vejiga. Todas las funciones que vamos a ver que hace el riñón, o la mayoría de las funciones que realiza el riñón o que realiza el sistema urinario, la realiza en la formación de la orina. Una de las funciones que tiene el riñón es la de eliminar sustancias de desecho y tóxicos, sacarlo de la sangre, contenerlo en la orina. A su vez, va a recuperar algunas sustancias que van a estar en la orina incipiente y que van a terminar de vuelta en la sangre. Equivale, participa en la homeostasis, en el equilibrio y la presión electrolítica. Va a participar en la regulación de la síntesis de glóbulos rojos, en la eritropoyesis, porque va a ser la glándula de la eritropoyetina que va a actuar sobre la médula ósea, que va a ser el órgano blanco de esta hormona, la eritropoyetina. Va a regular la presión arterial por un sistema fundamental, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, o por la sigla SRAA. Va a participar del equilibrio ácido-base junto con el sistema respiratorio, que ya hemos visto cómo funciona, y interviene en el metabolismo de la vitamina D. Vamos a ir viendo esto paso a paso. El riñón no es el único órgano excretor. Si bien por el riñón se eliminan gran parte de los desechos nitrogenados, fundamentalmente originados del catabolismo de la proteína, como directamente como amoníaco o como urea, que es una molécula menos tóxica que el amoníaco, que es sintetizada en el hígado. El hígado detoxifica el amoníaco sintetizando a partir de amoníaco urea, que va a ser eliminada por los riñones. A su vez elimina toxina, vamos a ver que elimina algunas hormonas, etcétera, sales minerales, etcétera. Pero también hay pequeñas eliminaciones de desechos nitrogenados a través de la piel, y ya hemos visto que a través de los pulmones se elimina dióxido de carbono, y a través del intestino se eliminan algunos desechos metabólicos, como por ejemplo los pigmentos biliares, que son generados por la degradación del grupo hemo. ¿eh? Acá aparece como desechos de la digestión la celulosa, pero hay que decir que esto es un error de esta tabla, porque la celulosa, si no fue absorbida, si está todavía en el tubo digestivo, está siempre en el exterior. Y las excreciones o secreciones son sustancias que ya formaron, ya entraron en el interior del organismo y que son expulsadas desde el interior. Eso no ocurre con la celulosa, que nunca dejó el tubo digestivo, por lo tanto nunca entró al interior del organismo. Bueno, en la homeostasis, hemos dicho que en la homeostasis hay una serie de parámetros que en el medio interno que tienen que mantenerse constantes.
la presión osmótica, que eso lo va a conseguir a partir de el agua y las sales que contiene, el pH, la temperatura del cuerpo, la concentración de un montón de elementos, entre ellos la glucosa, el sodio, etcétera. Todo ello va a hacer que el medio interno sea lo menos, oscile lo menos posible para que las células puedan realmente realizar sus funciones de forma correcta, y para ello trabajan de forma coordinada tanto el sistema endocrino y nervioso que vieron en la clase pasada, como el sistema excretor. El sistema excretor que va a estar formando la orina en respuesta a las necesidades que tiene el animal y que son de alguna manera llevadas, son procesadas en el sistema nervioso central, y a partir de ahí se genera una serie de respuestas que llega al sistema excretor para que este sistema excretor genere la orina. Y en la orina, a diferencia de lo que hace el medio interno, la orina no tiene que tener una concentración o unos parámetros constantes. La orina oscila en función de las necesidades que tenga el organismo para mantener constante el medio interno. Ustedes seguro que tienen experiencia propia de estar tomando determinados medicamentos y que su propia orina cambie de color o de olor, o cuando ustedes están tomando mucha cantidad de líquido, la orina sale mucho más parecida al agua, mucho más incolora, mientras que si están una temporada larga sin tomar, la orina empieza a concentrarse, acumula olor y tonalidad amarilla. Eso es porque la orina no tiene necesidades de mantenerse constante y oscila en función de las necesidades que tenga el cuerpo de mantener su medio interno. Bueno, yo les he comentado que tiene mucha importancia a la hora de regular los fluidos internos del cuerpo. Para eso es bueno tengamos esta figura en mente de dónde están los líquidos que forman parte de ese 70%, 80% de agua que compone un animal. Bueno, la inmensa mayoría de ese líquido forma parte del líquido intracelular. Está en el interior de la célula. Luego vamos a tener un líquido intercelular o intersticial que encontramos entre la célula, en el medio, en la matriz extracelular de los tejidos, y una matriz extracelular específica de determinados tejidos va a ser el plasma y la linfa. El plasma de la sangre y la linfa del tejido linfático, que es muy parecido al plasma. ¿eh? Además hay otro compartimento que tiene una porción pequeña de líquido que es el líquido transcelular. Este compartimento es el líquido que se encuentra rodeado por epitelios, como por ejemplo lo que encontramos eh, en la pleura, en el saco pericárdico, en articulaciones. Ahí vamos a tener líquido rodeado por epitelio y que no está disponible para la célula. ¿eh? Bueno, esto ya lo estuvimos viendo cuando vimos la circulación capilar. La circulación capilar, ustedes vieron que la presión hidrostática de los capilares es una fuerza que está forzando el agua y solutos que están disueltos en el agua, como por ejemplo el oxígeno o la glucosa, a salir de los capilares hacia el espacio intercelular. Esta salida a la fuerza hidrostática que tiende a salir de estos capilares, ahí se oponen la presión osmótica del capilar, que va a depender de
los solutos que están disueltos en el capilar y la presión hidrostática de ese cuerpo, de ese espacio intercelular. Esta presión, a medida que va saliendo fluido de los capilares, baja la presión hidrostática dentro del capilar y va a aumentar la presión intercelular, hidrostática intercelular, y esto hace que en un momento dado el flujo se invierte y hay una entrada de fluido desde el espacio intercelular hacia los capilares. Esta salida y entrada es la que lleva sustancias o compuestos que requieren las células para funcionar, glucosa, oxígeno, etcétera, y retira moléculas de desecho como el dióxido de carbono y el amoníaco que se han generado en el metabolismo celular, en la respiración o en el catabolismo de proteínas. Bueno, es importante que tengamos en cuenta el concepto de osmolaridad, que es una relación que hay entre cantidad de soluto y volumen de solvente. Entonces, para una misma cantidad de soluto, si reducimos el volumen de solvente, la presión osmolar va a subir y vamos a tener lo que sería una solución hipertónica con mucha cantidad de soluto. Todo lo contrario, si hay o mucho diluyente o mucho solvente o poco soluto, vamos a tener una solución hipotónica. Tanto la célula como los vasos sanguíneos que tienen están, digamos, limitados por membranas citoplasmáticas, por célula, van a hacer que haya una un flujo hacia un lado o hacia otro de solventes, que son los que libremente se pueden mover. Entonces, cuando estamos en una solución isotónica, el flujo de solvente en una y en otra dirección es igual. Si estamos en una solución hipertónica, hay un movimiento de solvente hacia afuera de la célula, y cuando estamos en una solución hipotónica hay un movimiento de solvente hacia el interior de la célula. Esto es para una célula y puede ser también para un capilar. Esto es importante que lo tengan claro porque además los glóbulos rojos son muy sensibles a los cambios de osmolaridad y pueden reventar cuando están en una solución hipotónica o forman estas estructuras así estrelladas que pierden mucho su volumen, y esto es cuando está en una solución hipertónica. En la solución hipotónica estallan y se libera hemoglobina al plasma. Bueno, una vez que hemos pasado por esta descripción de dónde se encuentra el agua del cuerpo y hemos recordado el concepto de molaridad, vamos a ver dónde se encuentran los órganos del aparato urinario en un animal. Todos los órganos se encuentran en la cavidad abdominal, en la parte posterior del cuerpo del animal, y los riñones están hacia la parte dorsal y se ubican en una situación retroperitoneal. El peritoneo es una cavidad, como era la pleura o el saco pericárdico, de dos mucosas, dos serosas, perdón, que están envolviendo todos los órganos que se encuentran dentro de la cavidad abdominal. En este caso, los riñones se encuentran por fuera del peritoneo y la vejiga está dentro del espacio cubierto por el peritoneo visceral. La situación en hembras y en machos es diferente, fundamentalmente porque en machos el recorrido que hace
uretra es mucho mayor y se encuentra compartido con el aparato reproductor. Lo vamos a estudiar en más detalle cuando veamos el aparato reproductor. Mientras que en las hembras el recorrido de la uretra es mucho más corto, siendo también liberado en la vagina de la hembra, pero el recorrido de la uretra es mucho más corto. La vejiga se encuentra por debajo de la vagina, muy próxima, así que la distancia es mucho menor. La situación que tiene, la posición que tiene visto desde ventral del animal, hay una leve falta de, ¿cómo se dice? Se me está yendo la palabra, de simetría en la cavidad abdominal producto del gran tamaño del hígado. Y esto hace que hay un desplazamiento del riñón derecho respecto del riñón izquierdo. En caso de los equinos, hay también una simetría en la forma de los riñones, teniendo un riñón, el riñón derecho con una forma más de corazón que una forma de poroto que es reconocida por los riñones. Esta asimetría es mucho más marcada en bovinos. Fíjense, acá tenemos el riñón derecho, que se encuentra entre las costillas lumbares 1, 2 y 3, mientras que el izquierdo estamos entre la tercera, la cuarta y la quinta, mucho más caudal. Bueno, asociados a los riñones encontramos las glándulas adrenales, que en humanos llamamos glándulas suprarrenales. Se encuentran hacia el craneal en los órganos. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo también de la forma. Es el corazón, el órgano, el corazón derecho, el riñón derecho, el que tiene forma de corazón, y el corazón izquierdo, el que tiene forma de riñón o forma de poroto. Los riñones porcinos tienen los dos, tienen los dos una forma de poroto, y el riñón bovino es un riñón que digamos lobulado, que cada uno de estas partes, lóbulo, va a tener, bueno, es como si fuera un riñoncito, funciona de forma aislada. El riñón es uno de los órganos que más sangre consumen, que más condiciones, que más gasto cardíaco tiene, sobre todo en una situación de reposo. En una situación de reposo, casi un 20% de la sangre que despide el ventrículo izquierdo va hacia el riñón. Mientras que, evidentemente, como ya hemos mencionado cuando vimos el sistema circulatorio, que es un sistema dinámico, cuando se activa el sistema nervioso autónomo simpático y se requiere mayor flujo sanguíneo a los músculos, esto reduce mucho la cantidad de sangre que recibe el riñón, prácticamente se anula la formación de orina y se redirecciona hacia los músculos. Que el aparato digestivo también está sufriendo una gran merma en el flujo o en el gasto cardíaco en las condiciones de reposo o ejercicio.
esto es independiente a la micción. Una cosa es la formación de orina y otra cosa es la liberación de la orina contenida en la vejiga. Cuando un animal sufre estrés, una de sus primeras reacciones es la liberación de la micción, la liberación de la orina contenida en la vejiga. Es como que libera peso, pero no, cuando está estresado, no va a formar orina. Bueno, entonces el sistema urinario, entre el 20 y 25% del gasto cardíaco en condiciones de reposo, y la orina, vamos a ver que inicialmente es un ultrafiltrado de la sangre para luego ir recuperando y secretando algunas cosas a ese ultrafiltrado. Entonces los órganos urinarios, como ya hemos mencionado, riñón, uréter, vejiga y uretra. Bueno, tenemos 2 riñones, pero cada uno de esos riñones está formado por aproximadamente 1 millón de nefronas, y la nefrona es la estructura que cumple las funciones fisiológicas del riñón. O dicho de otra manera, de el volumen de orina que está generando un riñón, cada una de sus nefronas está haciendo la millonésima parte del volumen de orina que hace un riñón. Actúan de manera aislada, pero van acumulando esa cantidad de orina que está haciendo el riñón, la nefrona, se está acumulando y va a ser la cantidad de orina que forma el riñón. Dentro de la nefrona tiene una parte asociada a la nefrona, vamos a encontrar capilares sanguíneos, y va a tener una cápsula de Bowman, la nefrona, asociada a un glomérulo, y esa cápsula de Bowman asociada al glomérulo forma el corpúsculo renal. De la cápsula de Bowman sale un tubo o un túbulo contorneado proximal, baja por el asa de Henle, tenemos un tubo contorneado distal y termina en los tubos colectores. Ahora vamos viendo cómo se va distribuyendo esta estructura que hemos visto, que es la unidad funcional del riñón, la nefrona, a lo largo del riñón de forma macroscópica. Forma macroscópica quiere decir que en la periferia del riñón lo que encontramos es un tejido conectivo fibroso que encapsula a todo el riñón. Eso se llama la cápsula fibrosa. La cápsula fibrosa es una capa muy fina que rodea a todo el riñón. Luego en el riñón vamos a encontrar la corteza, donde vamos a ver mucha irrigación sanguínea, la corteza renal, y hacia el interior de la corteza vamos a ver la médula renal y terminando en la pelvis renal. Pero bueno, en la corteza renal, ahí vamos a encontrar los glomérulos, los corpúsculos renales, la cápsula de bomba y el glomérulo renal, con los túbulos contorneados proximales y distales. Más hacia el interior vamos a encontrar la médula que contiene el asa de Henle de la nefrona, tanto en su rama descendiente como en su rama ascendente. Y por último encontramos la pelvis renal. Decimos que en el bovino no hay pelvis renal, aunque realmente lo que ocurre es que hay muchas pelvis renales pequeñas, una para cada lóbulo, y luego se unen y terminan en el uretra. Entonces, en un riñón vamos a encontrarnos 3 tubuladuras. Vamos a encontrar la arteria y la vena renal, que la vamos a distinguir fácilmente por la flexibilidad que tienen. Las arterias, acuérdense que tienen mucho más fibras elásticas, esa elasticidad mantiene la forma circular, altera menos su forma. La vena renal, que tiene una forma, es mucho más grande y una forma menos
con menos tejido fibroso, y el uréter, que vamos a ver que tiene una forma así estrellada en el interior. Estos que son retroperitoneales, ya lo hemos comentado previamente. Acá de vuelta, un dibujo donde vamos a ver la nefrona. Esto es una nefrona, esto es un corpúsculo renal que tiene una parte del aparato renal y del aparato sanguíneo, un glomérulo renal que va a permitir el pasaje al corpúsculo, perdón, al tubo contenedor proximal, baja por el asa de Henle, sube, tubo contenedor distal y tubos colectores, que termina en la pelvis renal, que termina en el cáliz renal. También encontramos esto, el cáliz renal, esta especie de embudo que recoge la producción de todos los tubos colectores. Bueno, acá otro dibujo, encontramos la arteria aferente, por donde entra la sangre, el capilar, que acuérdense que funciona a una alta presión, 70 milímetros de mercurio, cuando lo normal es alrededor de 35, 30, 35 milímetros de mercurio para los capilares. Este es un capilar que va a funcionar con alta presión. Acá hay un espacio capsular, la cápsula de Bowman, y esta la arteriola eferente. Acuérdense, este capilar, una excepción al sistema circulatorio, flanqueado por dos arteriolas. Todo esto se llama el corpúsculo renal, el glomérulo más la cápsula renal. Tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal, tubos colectores. Bueno, entonces, de vuelta, acá el tubo, el corpúsculo renal, la arteriola aferente, la arteriola eferente, acá en el tubo contorneado proximal vamos a tener una serie de vellosidades, de prolongaciones que van a aumentar la superficie que tienen estas células hacia la luz del tubo contorneado proximal, por donde se está produciendo la orina incipiente, que sea acá. Vamos a ver que la orina se está formando acá, primer proceso que sufre la orina, acá tiene el segundo proceso que va a sufrir la orina, baja a la asa de Henle, sube y de vuelta acá tuvo contenedor distal. Bueno, entonces acá tenemos bueno, una estructura también que es muy importante, que la vamos a ver más adelante, que es el aparato justaglomerular. Son una serie de células que están próximas a el corpúsculo renal, donde se está produciendo la filtración, donde toma conciencia de qué volumen de sangre se está filtrando, tiene una idea de cómo es la presión en el glomérulo, tiene una idea de cómo es la orina que se está formando, qué soluciones, qué concentración de solutos tiene, qué volumen de orina se está formando, etcétera. Y en función de eso, toma decisiones, toma fundamentalmente la producción de algunas hormonas que van a incidir en todo van a incidir en la volemia del cuerpo, ¿no? Entonces acá tenemos, ya acá en el asa de Henle y el tubo contorneado distal, no vamos a tener estas prolongaciones que tienen en la zona apical las células
de los tubos contorneados proximales. Fíjense, estos son dos preparados. Este es un preparado típico que podemos ponerle en el examen, muy fácil de reconocer por la presencia de estas estructuras, de estos, esto es el corpúsculo renal, estos como ovillos, estructuras circulares, que se aprecian muy claramente en la corteza renal. Este es un preparado de riñón. Este preparado incluye acá la corteza renal. Vamos a encontrar los tubos colectores, estos glomérulos que le había dicho. Perdón, estos son tubos contorneados, tubos colectores. Acá encontramos toda las estructuras que aparecen en la corteza renal. Mientras que en la médula renal lo que vamos a encontrar son tubos circulares huecos que están formados fundamentalmente por el asa de Henle y los tubos colectores. De vuelta acá, reiterando los dibujos: glomérulo, cápsula de Bowman, tubo contorneado proximal. El tubo contorneado distal a su vez queda cerca del glomérulo, no está como en el dibujo, que está alejado, y esta región de acá se está encontrando en la corteza renal, mientras que esta región de acá, de la asa de Henle y los conductos de Bellino, tubos colectores, está ya en la parte, la médula renal. Bueno, ahora vamos a analizar la función renal, qué pasos se están generando para que se forme la orina. En un primer paso es el de filtración. Entonces, por tamaño, componentes de la sangre van a pasar a la orina incipiente y a partir de ahí se dan dos procesos que son prácticamente en simultáneo: la reabsorción de sustancias beneficiosas para el organismo, de sustancias que el organismo quiere preservar en la sangre, y la secreción o excreción de sustancias de desecho que el organismo quiere liberarse de ella y que quiere depositar en la orina. Entonces, vamos a ir por parte. En el corpúsculo renal se está produciendo la filtración. El primer paso ocurre ahí y el paso de reabsorción y de secreción o excreción ocurre ya de forma simultánea, ¿no? Aunque la reabsorción es acumulada en el tubo contorneado proximal, después también hay reabsorción más adelante. Y secreción hay también desde el principio. Bueno, entonces se forma una orina incipiente, de la cual vamos a recuperar aquello que quiere el organismo recuperar y vamos a liberar aquello que el organismo no quiere recuperar. Bueno, la filtración glomerular es el primer paso del procesado sanguíneo, en la formación incipiente de orina. Ocurre en los glomérulos, en los corpúsculos renales. Se está produciendo de orina incipiente, esto es para humanos, pero piensen unos 180 litros de orina incipiente por día. Eso quiere decir, hay un montón de movimiento de agua y de solutos desde los capilares glomerulares al espacio de Bowman, hacia la cápsula. Y evidentemente ahí estamos igual que pasaba con la difusión de líquido y nutriente en la circulación capilar, pero en este caso es mucho mayor el movimiento que hay porque la presión hidrostática dentro del capilar es mucho mayor. O sea, ahí tenemos una presión hidrostática del capilar, una presión oncótica del capilar, y esto hace que aproximadamente la fracción de filtrado, el 20% del fluido que pasa, de la sangre que pasa por los capilares, vaya al espacio de Bowman.
Evidentemente, esto tiene una regulación fina, que no aumente mucho la presión, porque si aumenta mucho la presión se va a dañar el corpúsculo, se va a dañar el glomérulo, que no baje mucho la presión, porque si baja la presión no hay filtrado, hay muy poca eh, fracción de filtración, ¿no? Entonces, el glomérulo tiene una cierta autorregulación entre las presiones normales que encontramos en los mamíferos entre 80 y 180. ¿Y cómo regula esa presión de filtrado? La regula fundamentalmente jugando eh, con las arteriolas aferente y eferente. Entonces, si baja la presión, voy a vasodilatar la aferente y a hacer una vasoconstricción de la eferente, y si sube la presión hago lo contrario. Bueno, acá de vuelta tenemos la arteriola aferente, la arteriola eferente. Acá tenemos el glomérulo que va a provocar, donde se va a filtrar y va a ir a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman, a partir de acá, va a ir a tubo contorneado proximal. Esta célula de acá es lo que se llama el aparato justaglomerular. Este aparato justaglomerular, compuesto por células que vienen, que están acá entre las dos arteriolas y que están también próximos al tubo contorneado proximal, distal, perdón, tienen información de cómo está haciendo la presión acá de filtrado y cómo es la orina que está volviendo después de pasar por el Lazarejal. De vuelta acá tenemos el glomérulo, acá tenemos los podocitos, son células que están protegiendo a los capilares para que no se rompan con esa presión de 75 milímetros y dejando algún espacio para que por tamaño las sustancias internas del plasma salgan del plasma a esta orina incipiente. Bueno, entonces, acá de vuelta los podocitos, ahí tenemos un capilar, de vuelta acá, acá tendríamos la célula, los capilares, acá es una célula que soportan a estos capilares, que están a su vez haciendo estas estructuras de filtrado. Entonces, del capilar está saliendo fluido, plasma, pero quedan retenidas en esta malla, en este sedazo de filtración, quedan retenidos los cuerpos formes y proteínas de un cierto tamaño. Bueno, esta es lo que hablaba de la presión de filtración. Hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio, de la presión hidrostática acá, la presión hidrostática acá, la presión oncótica acá, la presión oncótica acá. Todo ese juego de presiones están haciendo que haya un filtrado, un 20% de la sangre, de sangre pasa a la orina incipiente. Fíjense que acá proteínas plasmáticas grandes no pasan a la orina incipiente y tampoco pasan los cuerpos formes. Fíjense acá, bueno, presión hidrostática del capilar, acá está poniéndose 60, presión oncótica del capilar 32, presión en la cápsula de Bowman 18, bueno, estas presiones las están sumando y la presión en la cápsula de Bowman oncótica la está despreciando porque está en movimiento y entonces como que esa presión no está haciendo no está impidiendo la entrada efectiva de líquido desde el capilar. Bueno, entonces, ¿qué se filtra y qué no se filtra en el filtrado glomerular? Bueno, se filtra el agua, se filtran los iones, la glucosa, la urea, cuerpo cetónico. ¿Qué no se filtra?
las albúminas, la hemoglobina, las proteínas en general, las células sanguíneas, los cuerpos formes, los glóbulos rojos, plaquetas, que es lo que encontramos también, todo lo que sea mayor de 67 kilos de alto. Lo que sea mayor de 67 kilos de alto, en condiciones normales no debería de encontrarse en la orina, no se filtra, queda retenido por los pedecitos, por esa estructura que hemos visto que hay en el corpúsculo renal. Evidentemente, si el animal tuvo un pico de presión y eso provocó un daño en esa estructura, vamos a encontrar glóbulos rojos, vamos a encontrar sangre en la orina. Bueno, fíjense acá la diferencia que hay entre los iones de sodio, potasio, cloro y bicarbonato entre el plasma y el ultrafiltrado. No hay ninguna. En la misma concentración vamos a encontrar uno y en otro. Es un pasaje no selectivo de sustancia y de líquido desde la sangre a la orina incipiente. Pero sin embargo, fíjense la cantidad de proteínas. En el plasma tenemos estas unidades, miligramos por decilitro, a 5.000 proteínas por decilitro. Acá vamos a tener muchas menos. Son proteínas de pequeño tamaño, de menos de 67 kilos de alto, que sí van a pasar. La glucosa pasa toda, la urea pasa toda, el ácido úrico pasa todo, la creatina pasa toda. ¿Cómo es posible que la glucosa, que es el ácido, el azúcar por excelencia, necesario para la vida, que le cuesta tanto a los rumiantes, por ejemplo, hacer glucosa, ¿cómo es posible que lo estén perdiendo por la orina? Bueno, esto acá es donde empieza los siguientes pasos de la formación de la orina. A partir del tubo contorneado proximal se va a recuperar esa glucosa que pasó, que se filtró. Y esto es lo que se llama reabsorción tubular. Y hablamos de reabsorción tubular porque todos estos elementos ya sufrieron una absorción cuando pasaron del exterior, del tubo digestivo, de la luz del tubo digestivo, hacia la sangre. Ahí fue la absorción. Acá ya estaba absorbido, se filtró hacia un lado y se reabsorbe. Así que es importante que ustedes utilicen la palabra reabsorber, no absorber. Bueno, en este caso la reabsorción tubular es un movimiento de molécula desde la luz tubular, desde la orina incipiente hacia la sangre. Es una reabsorción, tiene que ser un transporte activo, tiene que haber flujo, gasto de energía. La reabsorción se reabsorbe también gran cantidad de agua, el 100% del aminoácido, el 100% de la glucosa, en condiciones normales. Por supuesto, vamos a ver que hay un máximo, una capacidad de absorción máxima que tiene los tubos contorneados proximales. ¿Sí? Por encima de un cierto valor, ya no va a haber capacidad para resolver toda la glucosa o todos los aminoácidos, y entonces vamos a encontrar glucosa o aminoácidos en la orina. Fíjense la estructura que encontramos de estas vellosidades, estas prolongaciones, que vamos a ver que la vamos a encontrar también en el duodeno, en el tubo digestivo especializado en la absorción de nutrientes. Y fíjense cómo acá vamos viendo cuál es el porcentaje de glucosa que había en la orina incipiente y cómo en el tubo contorneado proximal, prácticamente a la mitad del tubo contorneado proximal ya se absorbió toda la glucosa que fue filtrada. Mientras que hay otras sustancias, el agua y el sodio, que van a tardar más en reabsorberse. Y hay algunas que no se reabsorben, como es la creatinina o la inulina. La inulina es un polisacárido de fructosa que se encuentra en algunos vegetales y no se reabsorbe. No es de gran tamaño, o sea que se filtra, pero no se reabsorbe. La secreción es un movimiento contrario
al de la reabsorción. En este caso son movimientos de moléculas desde la sangre hasta la luz tubular. Y en este caso vamos a encontrar que algunos tóxicos y algunas sustancias plasmáticas como protones, bicarbonatos y algunos fármacos son excretados de forma activa, o la urea, etcétera, son excretados de forma activa hacia la orina. Son concentrados en la orina. Bueno, entonces yo les he dicho que esta reabsorción y esta normalmente requiere de un gasto de energía y bueno, y en estas estructuras que aumentan la superficie y por ende la capacidad de interacción entre la célula, entre el epitelio de esta tubuladura y la luz y el contenido de esta orina incipiente. Bueno, hay estrategias para concentrar el amoníaco, son complejas, pero se basan en una liberación de amoníaco al el espacio intercelular de la médula y no a los capilares para que después ese amoníaco sea captado de vuelta por los tubos colectores y no vaya a la sangre. Pero bueno, lo importante es que hay ciertas sustancias, entre ellas el amoníaco y la urea, que son concentradas en la orina. Las sustancias como el amoníaco y la urea son difíciles de confinar porque permean a través de la membrana. La urea entonces se filtra como el amoníaco, se reabsorbe, pero también se secreta y se reabsorbe de forma pasiva, no hay gasto de energía para reabsorber la urea o el amoníaco. Bueno, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que hay una reabsorción de solutos que va a ser una reabsorción, digamos, constitutiva, siempre va a estar presente, y una reabsorción que va a ser facultativa, que lo va a hacer en función de la necesidad que tenga el cuerpo. Acá estamos mostrando la filtración donde ocurre, y acá hay reabsorción de agua y de soluto, y acá empieza a haber una secreción, fundamentalmente de sustancias de desecho y de sustancias de producto del metabolismo del nitrógeno. Acá está representado en algunas zonas de este trayecto de la nefrona donde esta reabsorción de agua o soluto es facultativa. Va a depender de algunas señales que se estén dando al organismo que requiera tratar de concentrar la orina, de perder menos líquido a través de la orina o no. Bueno, entonces, tabla para mostrar datos importantes. La glucosa y otros aminoácidos, la glucosa, aminoácidos y otras moléculas que son muy preciadas por el organismo, son captados por transportadores específicos que hay en la membrana y que con gastos de energía recuperan estas sustancias de la orina incipiente y la llevan hasta la sangre. El agua, un 80% del agua se reabsorbe de forma obligatoria y hay un 20% que se va a reabsorber más tardíamente por la acción de alguna hormona. Hay hormonas que van a facultar a la nefrona para que reabsorba más cantidad de agua. Una de ellas es la hormona antidiurética o vasopresina, que es bueno siempre que cuando vean una hormona que estudien la glándula que la produce, la hormona y el lugar donde el blanco o el target donde actúa la hormona. Entonces, la hormona antidiurética, la glándula de hormona antidiurética es la neurohipófisis
la neurohipófisis, y su órgano blanco son las nefronas, fundamentalmente los tubos contorneados distales y el tubo conector, donde se va a hacer una acción sobre la reabsorción de agua para incrementar la reabsorción de agua. Y de esa forma concentrar la orina y aumentar la recuperación o evitar la pérdida de agua a través de la orina. Entonces, los tubos proximales, esto ya lo hemos visto, reabsorbe parcialmente urea, el 100% de los nutrientes, transporte activo secundario, transporte activo. El ASA-DGL como un mecanismo de contracorriente que libera alguna sustancia al espacio intercelular y no a los vasos sanguíneos para aumentar la concentración que hay en ese espacio intercelular y permitir que luego sea traspasado a los vasos colectores. Tubo contorneado proximal, ASA-DGL, tubo distal, transporte activo intenso de iones, disminuye la permeabilidad del agua, disminuye la osmolaridad, es sensible a la hormona antidiurética, transporte activo de cationes, y los tubos colectores responden a la antidiurética, se hacen permeables al agua y también a la aldosterona que provoca la resorción de sodio y secreta potasio 6-aldosterona. Los tubos colectores los tubos colectores conductos colectores, solamente reciben, y ya a partir de ahí en los esfínteres y en la vejiga y la uretra, esos líquidos ya no son aprovechables por el organismo. Tubo contorneado distal, tubos colectores. Bueno, esto es lo que yo le había dicho de cómo la orina es isotónica, entonces acá es isotónica, recién formada, acá se va a hacer hipotónica y por eso va a quedar acá una región hipotónica, va a bajar, acá se va a hacer hipertónica, aumentando mucho la concentración de moléculas acá y recuperando mucha orina en la rama descendente, y acá se está haciendo más impermeable, tratan de confinar más la orina, etc. Bueno, y ahora, ¿qué ocurre o cómo se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué ocurre cuando el aparato yuxtaglomerular, que estaba ahí, como hemos visto, entre el tubo contorneado distal y el corpúsculo renal, percibe que hay una mala filtración renal? Esas células que están ahí van a liberar una sustancia que se llama renina. Liberan renina, incrementan la concentración de renina en sangre, y esta renina, hay una molécula que es producida por el hígado, el angiotensinógeno, que va a ser convertido por la renina en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, por una enzima convertidora de angiotensina, va a ser convertida en angiotensina 2. Aparentemente, esta enzima convertidora de angiotensina es la vía de entrada del coronavirus en los pulmones, el tracto respiratorio, porque esta enzima está en el epitelio pulmonar. Entonces, la angiotensina 2 tiene una función fundamental, que es un vasoconstrictor periférico. Esto quiere decir, va a generar que algunas regiones del organismo no reciban tanta cantidad de sangre. Va a concentrar la sangre en los órganos importantes, porque de esa manera se reduce el continente de sangre y se aumenta la presión arterial. Otra vía de retención, de aumento de la retención alveolar, es a través de la liberación de aldosterona. La liberación de aldosterona, que se libera en la glándula adrenal, esta glándula que está asociada a los riñones,
va a provocar el incremento en la reabsorción de sodio. Al incrementarse la reabsorción de sodio y por incremento en la presión osmótica, detrás del sodio va el agua y eso hace que entra más sangre, entra más agua eh, entra más agua a los capilares. Se está llevando agua desde la orina incipiente hacia los capilares. Por lo tanto, aumenta la volemia, por lo tanto, aumenta la presión sanguínea y por ende aumenta el flujo, el filtrado renal. ¿Eh? Bueno, esto lo vamos a ver. Entonces, la reabsorción de sodio que provoca también una absorción de agua por un incremento en la presión osmótica del capilar, o sea, se está llevando agua también, es provocado por la aldosterona, acuérdense, glándula, la glándula adrenal, órgano blanco, la nefrona, el riñón, otra hormona, la hormona antidiurética, que provoca la reabsorción de agua. Ambas tienen un efecto equivalente, van a reducir el volumen de orina y aumentar la volemia. Y una hormona que tenemos que es antagonista de la aldosterona es el factor natriurético atrial. El factor natriurético atrial natriurético viene de sodio en orina, va a aumentar, va a reducir la reabsorción de sodio, por lo tanto aumenta el sodio en la orina y por ende aumenta el volumen de orina. Y esto lo que provoca es una bajada en la volemia y por ende una bajada en la presión arterial. ¿Cuál es la glándula de este factor natriurético atrial? Atrial, aurícula. Está producido por el miometrio de las aurículas. Perdón, el miocardio de las aurículas. El músculo cardíaco de las aurículas, que cuando hay una gran volemia, tienen una distensión más grande y eso puede provocar un daño en el músculo cardíaco y por eso empieza a liberar el factor natriurético atrial para que se reduzca la volemia. Hay otra hormona también que está actuando sobre la reabsorción, que es la paratormona, que actúa sobre la reabsorción de calcio, incrementa la resorción de calcio. Perdón, por último, de forma endocrina, hemos dicho que la adrenalina provoca una vasoconstricción de la arteria aferente. La adrenalina se dispara también por el sistema simpático, nervioso autónomo simpático, en situaciones de estrés y, ya lo he dicho, en situaciones de estrés se hace una vasoconstricción de las arteriolas aferentes y se reduce el filtrado glomerular y eso provoca que haya menos formación de orina. Pero se asocia también el estrés con la micción. La vaca la vaca o el animal va a tratar de liberarse de peso y hace una descarga, relaja esfínteres de la vejiga y libera el contenido de la vejiga. O sea, no confundir micción con formación de orina. Por otro lado, la angiotensina hace una vasoconstricción de la eferente, incrementando el filtrado glomerular. Bueno, acá tenemos entonces una tabla, como ustedes deberían tenerla para todas las hormonas. La antidiurética, también llamada vasopresina, es producida en el hipotálamo, secretada por la neurohipófisis y actúa sobre túbulos colectores, incrementando la resorción de agua. La aldosterona por la glándula adrenal, más concretamente por la corteza adrenal, y actúa sobre todos los túbulos, aumentando la resorción de sodio. A su vez, el factor natriurético atrial es antagonista de la aldosterona, secretada por el músculo cardíaco, producido por un aumento en volumen sanguíneo, dictado por receptores volumétricos ubicados en la aurícula,
aumenta la pérdida de sodio a través de la orina, se opone a la aldosterona. De vuelta acá, esta figura que habíamos visto antes, en la que me señala una reabsorción facultativa de tasa variable, tanto de agua, y esta reabsorción facultativa de agua que está, digamos, provocada por la antidiurética, está inhibida por la aldosterona, está haciendo esta reabsorción de sodio y por lo tanto también de agua, y la antidiurética, pero la antidiurética está inhibida por componentes de la cerveza y provoca que cuando uno está tomando cerveza forme más cantidad de orina. Seguro que muchos lo han sufrido. Bueno, de vuelta acá el sistema renina, angiotensina, aldosterona, muy importante para esta clase, tener claramente lo que está haciendo el sistema renina, angiotensina, aldosterona o SRAA y el angiotensinógeno producido en el riñón. Cuando baja la presión de filtración, el riñón libera renina, la renina transforma la angiotensina en el angiotensinógeno, angiotensina 1, en los pulmones, angiotensina 2, que es la molécula que tiene gran cantidad de efectos, estimula la actividad simpática, estimula la glándula adrenal, la liberación de aldosterona, reabsorción de sodio, estimula la glándula la neurohipófisis, estimula la liberación de vasopresina o antidiurética, que provoca la reabsorción de agua, pero también hace vasoconstricción periférica y también estimula el centro de la sed, provocando que el animal vaya en busca de agua. Esto es muy importante, de alguna manera u otra, lo vamos a preguntar en el examen. No se quedó pensando, vamos a ver si podemos seguir avanzando. Bueno, de vuelta acá, angiotensina está aumentando la presión de filtrado. Acá estaría estudiando la adrenalina, como ya dijimos antes, para hacer una vasoconstricción acá y evitar que haya más filtrado. Bueno, otras funciones que tiene, evidentemente, el equilibrio ácido-base, mucho más intuitivo. ¿Cómo lo consigue? Acidificando o alcalinizando la orina en función de las necesidades que tenga el organismo. Va a tener una orina más ácida, más alcalina, siempre dentro de unos márgenes, liberando protones, liberando bicarbonato, producción de eritropoyetina, que ya saben, regula la eritropoyesis, la formación de glóbulos rojos, detecta que hay falta de glóbulos rojos y metabolizar la vitamina D en la conversión de provitamina D a vitamina D se requiere un proceso de activación que ocurre en los riñones. La homeostasis del pH, como ya he dicho, interviene también el aparato respiratorio, ya lo estuvimos viendo. Cuando hay una acidosis va a tratar de hiperventilar, cuando hay una alcalosis va a tratar de hipoventilar. Hay sistemas buffer, las proteínas plasmáticas, la hemoglobina, bicarbonato, fosfato, que están en la sangre, y el sistema renal también participa, acidificando o basificando la orina. También también hay anhidrasa carbónica digamos, en las nefronas. Bueno, la composición de la orina, 95% es agua, un 5% sustancias diversas, urea, ácido úrico, compuesto nitrogenado, desecho, por supuesto algunas sales que necesita tener para
tiene una cierta presión osmótica en la orina, toxina, muchas veces toxinas de determinadas bacterias son eliminadas por la orina. El pigmento que le da el color amarillo es un urobilinógeno que viene de metabolito de la composición del grupo hemo. Hormonas encontramos en la orina, la gonadotrofina coriónica humana, que es la que detectan los EVA-test para determinar el embarazo, cortisol, estrógeno, etcétera, lo podemos encontrar en la harina, y constituyentes que son anormales, como por ejemplo la glucosa, la albúmina o algunos cálculos renales que se forman de la mineralización o la precipitación de algunas sales. Fíjense acá la composición de la orina y del plasma. Hay ciertos iones que no varían mucho entre la orina y el plasma, y hay que saber también que la orina, como yo les dije antes, es mucho más inestable que el plasma, tiene más variabilidad en función de la necesidad que tenga el organismo, pero bueno, esto es un ejemplo. Sin embargo, de algunos metabolitos como la glucosa, los lípidos, los aminoácidos, prácticamente no encontramos en la orina, y sí encontramos bastante en el plasma. Y los compuestos nitrogenados, todo lo contrario, hay mucho más en la orina, como la urea, fíjense, 1800 mil equivalentes por litro, mientras que tenemos solamente 10 o 20 en sangre. Hay un valor importante que es el umbral renal, la capacidad que tiene el tubo contorneado, o sea, que tienen los tubos contorneados de absorber, de reabsorber, perdón, algún elemento. El umbral renal de glucosa es 180 miligramos por decilitro. Normalmente la glucosa en monocavitario se encuentra entre 80 y 120, por lo tanto se recupera el 100% de la glucosa. Pero ¿qué pasa si el animal está regulando mal la glucemia? Si es diabético, por ejemplo, ese animal, si su glucemia supera los 180 miligramos por decilitro, vamos a encontrar orina en la sangre. De hecho, en la antigüedad, una forma de detectar que una persona era diabética era probando la orina. Si probaban la orina y la orina era dulce, esa persona era diabética. ¿No? Esto también, por una cuestión de osmolaridad, como tiene más glucosa, va a llevar más sangre y va a tener que ir al baño más a menudo. Eso está asociado también con la diabetes. Hay también otra forma, otro problema que puede originar la presencia, la glucosuria o presencia de glucosa en la orina. Después de esto vamos a tener los uréteres, que son un par de túbulos musculares que tienen esta forma en su interior, que va a permitir cierta, es un epitelio de transición que permite ciertas modificaciones del diámetro, que va a comunicar los riñones con la vejiga, que comienza en la pelvis renal y que por supuesto tiene ondas peristálticas que facilitan la eliminación de su contenido y desemboca, tiene una desembocadura especial en la vejiga que hace que cuando se llena la vejiga se obturan, se tapan, tiene un efecto válvula los uréteres. Y eso es porque prácticamente llegan en esta disposición a la vejiga. Cuando se llena la vejiga se tapan los uréteres y evita que orina desde la vejiga llegue hasta los riñones. La vejiga urinaria también tiene un epitelio de transición, reserva orina, paredes musculares, el trígono vesical, o sea, las dos entradas del útero y una de la uretra, y la liberación de la orina es voluntaria y que es lo que se llama como la micción, relajación de los esfínteres de la vejiga. Por supuesto que está
la presión osmótica, que ya hemos dicho que es la que está interviniendo bastante el aparato urinario, va a tener hormoreceptores en distintas partes del organismo, hipotalámicos, que están determinando cómo es la presión osmótica del medio interno y activando la liberación de hormona antidiurética y activando el centro de la sed para que el animal modifique su comportamiento y vaya a tomar agua. A su vez también tiene sensores hipovolémicos que detectan baja presión arterial, etcétera, etcétera. Llamamos diuresis al aumento de la producción de orina y puede ser osmótica, como por ejemplo la diabetes, o puede ser hídrica o por un exceso de agua hipervolémica o por ejemplo por un inhibidor que inhiba la antidiurética. Y la antidiuresis puede deberse a fallas renales, deshidratación, obstrucciones, anuria, cuando no hay formación de orina, algunos cálculos renales pueden estar provocando la antidiuresis. Bueno, como resumen, el riñón elimina desechos y sustancias tóxicas, fundamentalmente sustancias del catabolismo del nitrógeno, amoníaco y urea, que acuérdense que es el amoníaco detoxificado por el hígado, es un derivado del amoníaco menos tóxico que el amoníaco, recupera sustancia, una vez que forma el ultrafiltrado, se recuperan sustancias de ese ultrafiltrado, tiene un control sobre la presión hidrostática, sobre la homeostasis del organismo, del medio interno, regula la formación de glóbulos rojos, regula la presión arterial porque va a estar formando orina o no formando orina, el control del equilibrio ácido-base en conjunto con el sistema respiratorio y regula el metabolismo de la vitamina D. En este caso, con el de la vitamina D, uno de los pasos necesarios para la producción de vitamina D es a partir de una provitamina D, de la 1,2,5-dihidroxivitamina D3, eso se activa en el riñón y es dependiente de una hormona que es la paratormona y de otra hormona que regulan el calcio y el fósforo, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta es la clase de hoy. Acuerden que el miércoles vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas y de comentarios que nos quieran hacer sobre esta clase, una hora que por la cual van a ser avisados correctamente por el correo de la facultad. Bueno, espero que haya sido útil y los espero en la clase consulta. Un saludo y cuídense.